Hola a todos, ¿cómo están? En un nuevo programa de Pensemos en Chile, aquí en el Escondite Restobar, en Viña Visión TV, Viña Visión. No se olviden, darle a la campanita, ponen like, los comentarios y compartan en sus redes sociales para que este contenido pueda llegar a muchas más personas y nos ayuden en esto, en Pensemos en Chile. Estamos ahora en un nuevo programa con un nuevo gran invitado, también de esta región de Valparaíso, ex consejero regional, don Marcos Tricalotti. ¿Cómo está, don Marcos? Pero muchas gracias, estimado Raimundo, y gracias a todos quienes nos están viendo en la comodidad de sus hogares, trabajo, camino, lo que sea. Desde el celular, desde cualquier parte. De cualquier parte de la ducha nos pueden ver. No hagan cosas raras, eso sí. Hagan lo que quieran mientras estén pensando Exacto. en Chile. Oye, Marcos, ¿cómo has estado? ¿Tuviste 4 años de consejero regional? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, la verdad que fue un poquito menos. Fueron 2 años, 9 meses, casi 3 años. Vamos a decir que son 3 años. Ah, de veras, porque nosotros entramos con el periodo acortado, porque lo que se quería hacer originalmente era hacer coincidir la elección de gobernador regional con la de consejeros regionales. Fruto de ese acuerdo que hubo, se cortó la cola en el periodo a esa camada de consejeros regionales. Y por eso es que tuvimos prácticamente esos 3 años solamente. Ahora ¿Y cómo fue la experiencia? No, la experiencia fue muy bonita, pero mira, tiene dulce y agraz. La parte dulce es que aprendimos el funcionamiento de los gobiernos regionales, cuáles son las debilidades, en cuáles son las cosas que se pueden haber mejorado y podrían haber hecho mejor. La parte agraz es que, como en ese tiempo Republicanos tenía 3 representantes en el Consejo Regional, sí, hoy día la mayoría, como tú sabes, teníamos muy poco fiato con las bancadas que habían de derecha, de centro en ese tiempo, y la verdad es que muchas veces terminamos votando ciertas decisiones como una bancada totalmente independiente. De hecho, formamos una bancada de 4 personas al final con 2 miembros de RN. Entonces eso como que nos frustró un poco porque no podíamos avanzar mucho. ¿Y en qué querían avanzar más o cuáles son las frustraciones que estás comentando? Mira, yo creo que más que frustraciones fue un crecimiento, pero por ejemplo nosotros queríamos armar desde el inicio todo lo que era planificación. Habían comisiones que no existían, por ejemplo. No había una comisión de agricultura, no había una comisión de ganadería, sí había una comisión de riego hídrico y todo el tema que se dedicaba solamente a repartir fondos, ¿cierto? Que está muy bien, digamos, a comunidades campesinas, pero no había un plan más allá de eso. La persona que estaba tampoco era muy competente, digamos, el presidente de esa comisión. Entonces, si tú no eres presidente de una comisión, finalmente no haces gran cosa. Yo tuve una vicepresidencia que finalmente medio ambiente, que no fue mucho, la verdad. Y la verdad que con esas personas que habían, yo no tengo nada personal contra ellos, pero la verdad que no se podía avanzar mucho. Y estábamos en minoría, ese era el problema. Acuérdate que era el gobierno del Frente Amplio. No, sí, lo recuerdo, con el gobernador Mundaca. Y el gobernador Mundaca decía que el consejo regional anterior era una taza de té. Algo así fueron sus palabras a propósito cuando esbozó por las denuncias del Piño Barquesi, etcétera. Sí. ¿Por qué se habrá referido a una taza de té? O sea, ¿no pudieron ser realmente oposición al gobierno regional o fueron totalmente... le dieron el favor, en definitiva, a los planes o proyectos, si es que tenía alguno, el gobernador Mundaca? Mira, uno tiende a subestimar a la izquierda, y la verdad que la izquierda tiene una inteligencia en términos emocionales, en términos de planificación incluso, que es superior a nosotros que estamos en el sector de la derecha. Y eso se da que él tenía un plan estructurado, el tipo es inteligente. Mundaca, como persona, a mí me cae muy bien. Ya yo le decía el comandante, lo molestaba, se reía. Pero básicamente el tema era una taza de leche porque incluso gente de la derecha votaba con la izquierda más dura, digamos, Frente Amplio, Partido Comunista. Entonces, claro, era una taza de leche porque además... No había oposición o mayor oposición. No había una oposición real. Tú veías que incluso la derecha, la centro derecha estaba con él. Ahora, obviamente, tiene una oposición mucho más fuerte. Ahora, yo desconozco, no estoy en el Consejo Regional, no mantengo contacto prácticamente con los
con los consejeros que están ahora, pero me da la impresión de que, y lo conversamos en un programa en el que estamos nosotros, digamos, que En el dúo dinámico. El dúo dinámico. Sí, me lo sé. No, conversamos que se ha basado en una posición muy obstruccionista. Yo no tengo el detalle, no lo sé, pero me da la impresión de que como la derecha no suele planificar en el largo plazo, y es un defecto de toda la derecha a nivel nacional, no estoy hablando de republicanos netamente, eso finalmente pasa a la cuenta. ¿Ya? Y eso yo te puedo decir muchas razones, tú me las puedes preguntar, ¿por qué ocurre? Pero, O sea, dímelas tú, ¿por qué ocurren? Bueno, por ejemplo, un tema de largo plazo es que, salvo lo que vimos un poco con el presidente Piñera, que tenía una especie de continuidad con la centroizquierda, no con la izquierda, la derecha en general se ha caracterizado por la falta de una narrativa coherente. ¿Ya? Una narrativa coherente entre lo que se hace y lo que se dice, y finalmente termina cayendo fundamentalmente en los mismos vicios de la política que lo comete la izquierda. Ya, pero por ejemplo, el gobernador Mundaca ha levantado mucho, como ustedes saben, el tema del agua. Sí. El tema del agua, pero sin embargo, durante los 2 años, 9 meses anteriores, proyecto hídrico... Ninguno. No. Ahora que se intentó aprobar recursos para las APR, las aguas potables rurales, se aprobaron, pero con el voto en contra del gobernador Mundaca. O sea, un gobernador que dice que está a favor del agua, pero está en contra de las personas que apoyan justamente los recursos hídricos de los sectores más alejados. Y te va a decir, bueno, nosotros hemos aprobado, pero no están así. Mira, el caso más patente fue cuando yo saqué en la prensa, me acuerdo en esos tiempos, estoy hablando hace 2 o 3 años, de que se estaba poniendo una planta desalinizadora acá, que finalmente llegaron a un arreglo con la comunidad. Pero está enojado Rodrigo Mundaca. Pero era cierto, digamos, por un tema ideológico se estaba poniendo una planta desalinizadora. Y nos vemos un eje en la misma comisión de que, mira, vamos a hacer a 5 años, así a 10 años vamos a tener la construcción, ¿cierto?, de más plantas. No que coloque el gobierno. No, o sea, por eso digo, entonces por eso me sorprende la pregunta que me dice que aquí existe un tipo de estructura o muy inteligente o los apelativos que hayas señalado del gobernador Mundaca en cuanto a su plan de gobierno, siendo que la principal o única promesa de campaña era el tema del agua, y en los momentos en los que hubo, lo que ha hecho ha sido retroceder en los temas del agua. O sea, les llovió, gracias a Dios que llovió, porque si no estaríamos peor. Es porque él tiene una agenda, y la agenda se basa en el tema del agua, pero que de la distribución del agua, la redistribución del agua. Y de hecho yo publiqué una columna en el Mercurio de Valparaíso en su momento de que redistribuir el agua tal como él lo pensaba no era una buena idea. Y no era una buena idea porque finalmente iba a causar más escasez y más impacto ecológico. Obviamente quedó ahí. Y él sigue pensando lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solución hoy en día? Vemos lo que están haciendo los israelitas, vemos que lo que llevan haciendo los países árabes, que tienen plantas desalinizadoras por todo el Medio Oriente. Y eso ha sido la solución. También plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, nunca yo vi que, en el tiempo que estaba, que hubieran iniciativas de... O sea, lo que él no quiere es solucionar, él quiere profundizar el problema. Mantener el statu quo, en el fondo, porque en el fondo eso da réditos. Claro. Ya, al dar réditos tú mantienes una lógica de enfrentamiento con la otra parte. Y no, yo pienso, mi pensamiento es de que no hay una dicotomía entre el desarrollo, el progreso, y también la sostenibilidad ambiental. No, porque... Van las dos de la mano. Mira, lo que es bueno para los negocios tiene que ser bueno para el medio ambiente. Sí, así de simple, pero por eso, porque yo sentí, vi o no vi, está bien la columna de Mercurio, pero que no hubo un golpe más fuerte contra o golpear la mesa derechamente, aprovechando que eran oposición, que eran pocos, no tenían mayor capacidad decisoria dentro del mismo Consejo Regional, pero sí pudieron haber tenido algún tipo de prensa o poder golpear la mesa a través de los medios de prensa para justamente lo que se estaba haciendo en el gobierno regional. Hay un tipo de mea culpa ahí al respecto de que no haber utilizado la minoría como una fuente justamente para avanzar hacia políticas públicas. Yo creo que fuimos esa bancada de 4 personas y
Yo creo que más que me da culpa no tuvimos los recursos suficientes como para haberlo expandido, podríamos decir. Todo ese tema, porque tú sabes que publicar todo eso es inversión. O sea, yo también tenía mi actividad profesional, la tengo de hecho, y eso requiere inversión en tiempo, en dinero, para poder llegar a medios nacionales. Y es en el fondo, aquí puedes tener una invisibilidad regional, pero si lo saltas a nacional va a ser mejor. Y por eso es muy bueno el trabajo que tú haces, digamos. No, requiere tiempo y también invertir un poco al inicio. Después ya es más fácil. Pero no tuvimos ahí el apoyo de nuestro partido en ese momento. Sí, no, de todas maneras. Y ahora, bueno, me dice que no tiene mayor contacto con los consejeros regionales actuales, pero me imagino que has seguido viendo el trabajo de ellos. ¿Qué te ha parecido a ti? Mira, voy a ser honesto ahí con los que nos están viendo. He visto poco el trabajo de los consejeros regionales. Igual he estado enfocado en mi labor habitual en el mundo privado, entonces me ha costado ver la labor. Entiendo que básicamente, pero no es culpa de ellos. Si todo sigue más o menos igual, ¿por qué no es culpa de ellos? Porque la estructura del gobierno regional, según la ley de gobiernos regionales, no es una ley, una estructura que favorezca a que haya una buena gobernanza, una buena conducción del cuerpo colegiado, gobierno CORE, más el gobernador regional. No hay un poder de contrapeso real. Por ejemplo, tú sabes que un consejero regional no puede fiscalizar solo. Para llegar a un acuerdo, 2/3. Ya tenemos menos poder de decisión, teníamos en ese momento, y sigue igual, que lo que es la... Ya, pero ahora los 2/3 los tienen. Pues. Sí, los 2/3 los tiene. Pero ojo, no hay un poder, por ejemplo, para poder solicitar un informe de Contraloría, como si lo tienen los diputados, esa capacidad fiscalizadora. Mi gran crítica a eso, ¿qué tiene que meterse un diputado a fiscalizar al gobernador regional? Eso lo tienen que hacer los consejeros y no teníamos las herramientas y no existen todavía las herramientas legales para poder ejercer un poder real de fiscalización y de veto. O sea, no, de veto no, pero para poder interponer un reclamo o denuncia ante el órgano contralor. Tenemos lo mismo que ante cualquier ciudadano. Exactamente. O sea, se puede hacer. Es un cargo que no tiene dientes. Entonces, es muy frustrante eso. Pero es un tema de la estructura, legalmente cómo está constituido eso. ¿Te hubiese gustado denunciar algo que no lo hiciste por la falta de los 2/3? Bueno, el agua es un tema. Un tema importante. Y el otro tema que llama de la transparencia. Se pasaban muchos proyectos que nosotros no teníamos idea porque ni siquiera nos llegaba la bajada de los proyectos. Entonces era súper poco transparente, digamos, que tú te enterabas después porque te llegaba una especie de oficio así como medio escondido y al final de la votación, como 30 minutos antes de votar te llega la información. O sea, ocultaba información. Se ocultaba información, no era transparente. Por lo menos un día para que tú lo hubieras leído, lo hubieras estudiado. Entonces, muchas veces llegaba gente para, no sé, un proyecto habitacional, que alguna vez lo conversamos por ahí con Iván, y que prácticamente tú te veías obligado, era casi una presión indebida, ¿cierto? Sin poder evaluar todos los antecedentes. O sea, perdón, le llevaban los proyectos, se los mandaban media hora antes de la votación. Media hora antes. Que era imposible leer. Era imposible leer y lo hacían votar enfrente de la comunidad. Enfrente de la comunidad, exactamente. O sea, ahí pudieron haber pasado varios gatos por liebre. Mira, por ejemplo... ¿Pasaron algún gato por liebre? Sí, por ejemplo, el caso de las luminarias en Valparaíso, que eran como 5.000 millones de pesos, no me acuerdo. Al final... decidimos votar de buena fe, por lo menos yo voté a favor, fue la única que como cuestionada. Y obviamente, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que no me motivé votar a favor, por ejemplo, en ese caso? Fue porque realmente el estado calamitoso que tiene la ciudad de Valparaíso hacía que fuera importante que por lo menos pudieran reemplazarle el tema de las luminarias. No sé en qué quedó eso. Pero, por ejemplo, otras cosas como la Avenida del Paraíso, que lo que nos veníamos conversando. Lo que estamos conversando, sí. Que le rechazamos a la alcaldesa Ripamonti, digamos. Ya. Y varios aumentos de presupuesto. Pero se lo rechazaron a ustedes, pero fue aprobado igual. Fue aprobado igual. Es que lo que hacíamos era como una gota de rebeldía en el desierto, digamos, básicamente. Claro. Esa era finalmente la dinámica que se da. Era como era frustrante en ese sentido. O sea, si el Consejo Regional lo hubiese escuchado a usted, muy probablemente la calle del Paraíso estaría igual como está ahora,
habrían 3.700 millones de pesos guardados a lo mejor para otro fondo y a los comerciantes, porque fue lo que me dijeron ahí, a los comerciantes ahora, después del arreglo, a muchos se les entra el agua en los días de lluvia. O sea, no solamente, como dije en un programa anterior, la calle Valparaíso quedó prácticamente igual, sino que quedó peor de lo que estaba. Es realmente grave, es penoso. No me extraña. Con 3.700 millones de pesos menos. Entonces, hay fiscalización de los cores por mutuo propio, si bien es cierto. Existe una fiscalización de qué se hace finalmente con los recursos públicos, un tipo de exigir una rendición de cuentas. Se hace en el momento que ellos van, por ejemplo, a pedir aumento de presupuesto. Entonces se dice, ¿por qué? En ese tiempo veníamos saliendo de la pandemia, o estábamos más o menos en ese tiempo, y que hubiera un aumento de costo de construcción. Se subía más o menos 20 o un 30%. Muchas veces se votaba, obviamente, de buena fe, ya porque efectivamente hubo un aumento en los costos de construcción. Pero no había mayor justificación en muchos casos y a veces se rechazaron muchos proyectos por lo mismo, o que los explicaran porque mejor. faltaban un proyecto anterior y rendir cuentas. Sí, pero mira, yo ahí, que es súper importante lo que planteas, porque la verdad que en eso yo creo que la fase de la política pública de la accountability, que es la rendición de cuentas, que no existe en Chile, que es la parte cuando tú evalúas la política pública si realmente fue efectiva, que yo te decía, si le llegó a la gente, cuántos usuarios atendió, si la gente realmente le solucionó su problema, lo mides en un porcentaje, en métrica. En definitiva, cuadrar. O sea, si fue efectiva o no. Y eso no se hacía. Y preguntábamos muchas veces, no, ¿sabe qué? No lo tenemos. Una cosa súper básica y eso no existe. Y eso, desgraciadamente, yo no he visto en este nuevo gobierno que estén trabajando en esa parte. Dentro de las cuestiones que les tocó aprobar o no aprobar, no sé si pasó por ustedes, por el Consejo Regional, fueron montos importantes para el incendio. No sé si sí, me recuerda. Sí, recuerdo. ¿Qué pasó ahí? Hay una empresa que está sumamente criticada, que le habían pasado plata, si no me equivoco, que no tenían ni experiencia, ni maquinaria, solamente mucho ánimo de ganar mucho dinero. Parece que tercerizaron todo. Sí, mira, qué bueno que lo comenta, porque muchas veces se pone en telejuicio el político que está ahí detrás. Nosotros no estábamos en los grandes poderes fácticos del core en su momento, pero sí te puedo decir que nosotros muchas veces de buena fe sí aprobamos proyectos, ponte tú 4.000, 5.000 millones de pesos, por darte un ejemplo, para los incendios, y hubo una aprobación unánime. Claro. El problema es que en la ejecución lo hacen entre el gobernador, porque es ejecutivo de la región, ¿cierto?, más funcionarios. Entonces nosotros ya perdíamos totalmente eso y no había una rendición de cuentas. Si la ley no está bien diseñada, yo insisto, no es un tema de que este político de izquierda es malo, es que la ley, los instrumentos jurídicos están mal diseñados. Bueno, si de hecho el mismo caso Procultura, cuando le tocó al gobernador Orrego, el Consejo Regional había aprobado unánimemente las platas que se fueron de Procultura. Eso es. Sí, se aprueba de buena fe, pero al final, ¿quién queda mal? Los políticos. Entonces, a veces se habla un poco sin fundamento. Entonces, si no hay un control verdadero que te diga, ya, mira, este viejo, disculpa, vengo de familia minera, si este gallo ya que está en la gobernación regional, que es la rama ejecutiva, yo no tengo un informe que me vaya dando mensualmente, por ejemplo, que yo vaya viendo con quién hizo la licitación, después voy evaluando, eso no existe. Entonces es súper complicado que tú puedas fiscalizar efectivamente, ejercer tu función si la ley en su origen no está bien diseñada. Y tú te das cuenta en el fondo que eso es centralismo, nada más. Sí, o falta... Además, como te decía yo, ¿qué tiene que hacer un diputado fiscalizando al gobierno regional? Ellos tienen que estar para fiscalizar otras cosas. Está bien que lo hagan, pero tú tienes que descomprimir un poco la labor de los diputados. La labor de los diputados, claro, es fiscalizar, pero también tienen que hacer buenas leyes. ¿Han fiscalizado realmente al gobierno regional los diputados? Yo por lo menos acciones concretas no he visto. Muchas veces yo he participado, yo mismo he hecho las acciones contra tú haces mejor pega que los diputados. Claro, pero yo veo que Mundaca pasa sin pena ni gloria, pero nadie lo toca. O sea, como que falta un... No, y no hay no sé cómo funcionará el afiato con los nuevos consejeros regionales y los diputados que ya están en este momento, pero se supone que tiene que haber un afiato
y tendrían que tener más capacidades según una nueva ley. Yo digo Claro. que debe haber una nueva ley de gobiernos regionales, porque Bueno. si no, vamos a seguir igual. Bueno, yo creo que esto es un tema transversal, que debiésemos estar de acuerdo todos, de izquierda a derecha. Todo, si en el fondo es un mal necesario la posición que tenemos, porque son oponentes, no hay que verlos como enemigos, porque en el fondo nos vamos chequeando mutuamente, si está bien. Lo que corresponde. Es el Así trabajo de es. la oposición. Así es. Marcos Tricolotti, muchas gracias por Muchas venir gracias a este programa. Empecemos en Chile, en Viña Visión. Muchas gracias a todos ustedes. No se olviden de darle like, poner sus comentarios, darle clic a la campanita, compartan en sus redes sociales. Muchas gracias al Escondite Resto Bar y sigamos en esto. Pensemos en Chile.